Buenos días para todos, un gusto. Gracias por acompañarnos en esta mañana en medio de este aislamiento. Por ejemplo, acá en Bogotá seguimos aislados por temas de la pandemia y pues en medio de eso sabemos que estamos saturados de webinar y queríamos acompañarlos hoy con un tema pues de innovación, algo diferente, que les permitiera no solo tener información, sino que también agregar valor en medio de sus actividades. Por eso tenemos un equipo de panelistas, un grupo muy especial. También de parte del equipo Stefanini nos acompaña en esta mañana Paulette Saldaña. Paulette es una líder de innovación y digital también en México. Hola Paulette, bienvenida. ¿Cómo estás, Franklin? Bien, muchas gracias por la invitación y muchas gracias a todos los que se encuentran hoy conectados. Qué gusto poder platicar con ustedes hoy. Qué bueno, Paulette, muchas gracias. Contarles también que nos acompaña Carlos Quiroga, él es líder corporativo de arquitectura digital en el grupo Pichincha. Hola Carlos, gracias por acompañarnos. Muy bien, muchas gracias. ¿Me confirman si me escuchan bien, por favor? Sí, Carlos, te estamos escuchando, un gusto. Contarle también a las personas que nos acompañan en esta mañana que en el grupo de panelistas tenemos a Javier Hidalgo. Javier es vicepresidente de tecnología de Produbanco, aquí en Ecuador. Entonces, hola Javier, bienvenido. Gracias, buenos días con todos. Aquí estamos presentes. Qué gusto. Hola, Javier. Igualmente, Javier, gracias por acompañarnos. También está Giovanni Roldán, él es el gerente nacional de tecnología de información del Banco Austro. Va a ser uno de nuestros panelistas en este día. Hola, Giovanni. No Gracias, te escuchamos, Franklin. Giovanni. Con todo su gusto poder acompañaros. Igualmente, Giovanni, es un gusto. Y también nos está acompañando Edwin Hidalgo. Edwin es director de TI de Yambal, en Ecuador. Hola, Edwin, gracias por acompañarnos. Mucho gusto y gracias por habernos invitado también. Me encanta tener un momento de conversación con estas personas tan variadas que nos encanta el tema de la investigación y de la innovación. Así es que estamos en un momento muy rico para todos. Qué bueno, Eden. Yo sé que vamos a tener un buen momento, contarles a las personas que nos acompañan que estas sesiones también van a ser grabadas y la idea es que ustedes después las puedan acceder o también las puedan compartir. En Stefanini hemos entendido que ninguna empresa por sí puede tener soluciones end-to-end, sino que necesita un ecosistema de soluciones, un ecosistema de partners y también de compañías para trabajar en conjunto. Es un poco el concepto del juego infinito. El juego finito es un juego que tiene un inicio, tiene un final, tiene un ganador y tiene un perdedor. Pero nosotros hemos entendido que en un propósito transformador masivo, que yendo más allá incluso de generar rentabilidad para nuestros accionistas, entendemos que como sociedad tenemos que aportar para ellos también y por eso hicimos este panel de innovación tratando de aportar a las personas en las grandes empresas, pero de pronto también en las pequeñas y medianas empresas que están innovando, que han tenido problemas y por eso queríamos traer estos campeones en temas de tecnología y de innovación para que les pudieran aportar. Ese es el reto que tenemos en el transcurso de este webinar. Y entonces vamos a estar formulando algunas preguntas. Hay libertad de nuestros panelistas que puedan responder, o tú también, Paulette, si quieres. Y la idea es que podamos interactuar. La primera de las preguntas o con lo que queremos iniciar es, ¿cuál es la percepción de los procesos de innovación en Ecuador? Pues referente a temas de tecnología y de innovación, pero un poco comparado con el resto de países. No sé, de nuestros panelistas, ¿quién quisiera participar? ¿Cuál es la percepción en términos de innovación en Ecuador en comparación con el resto de países en Latinoamérica? Sí, de pronto entonces, Carlos, dedocráticamente decimos acá en Colombia, ¿no? Nos quieras confirmar ahí. Sí. ¿Cuál es la percepción? Sí, estaba esperando, pero bueno. En términos de innovación, una de las mediciones que podríamos traer son las mediciones de qué número de fintechs, por ejemplo, que es un indicador que podría mostrar el número de fintechs que tiene Ecuador. Están más o menos alrededor de 60. Cuando uno evalúa fintechs en Brasil, están más o menos entre las 600. Entonces, si nos comparamos contra Brasil, estamos hablando de un 10%.
Si vamos a Colombia, en Colombia están alrededor de las 270. Entonces, en términos de ese número de las fintechs, vemos, ok, tenemos un muy buen número de fintechs, 60 no es menor, y se adecua de alguna forma al tamaño de la economía del país. Entonces, uno podría decir, en términos de la región, hay un muy buen proceso y hay muy buena innovación. Ahora, ¿para quién es esa innovación? Una de las cosas que me sorprendió mucho cuando yo llegué a Ecuador fue tener la oportunidad de participar en un evento disruptivo que era más orientado a el marketing, ¿sí? Un poco más de marketing digital. Sin embargo, ese evento es un evento que se organiza en 5 países en el mundo cada más o menos 3 años. Y Ecuador tiene el privilegio de ser uno donde se organiza. ¿Hacia dónde estamos entregando nuestra capacidad de innovación? Ahí sí lo estamos entregando mucho al mercado exterior. Temas que he notado, por ejemplo, hay un conjunto de población en Ecuador que tiene la oportunidad de ir a estudiar al exterior. Y algo muy bonito que he visto es que la gente regresa con sus maestrías, con sus doctorados, a trabajar en su país. Sin embargo, muchos de ellos o terminan trabajando en las instituciones educativas, que eso está bien, porque es traer conocimiento, pero prestando sus servicios hacia el exterior. Entonces yo creo que hay capacidad de innovación, hay conocimiento, hay talento. Sin embargo, creo que también del lado de las industrias tenemos un reto y es invertir en ese talento para desarrollar innovación al interior. Ahora, sí se está haciendo, y pongo el ejemplo del Banco Pichincha de Ecuador, que hizo el esfuerzo de crear un centro digital que hoy en día es liderado por el equipo de experiencia de usuario más maduro que yo he visto, que está al nivel de un equipo de innovación de los que hay en México, por ejemplo, y lidera comunidades de conocimiento, de experiencia de usuario en Ecuador, y hoy en día la comunidad tiene alrededor de 70 o 80 personas, de las cuales un buen número trabaja con nosotros en el banco, pero están también trabajando en la industria bancaria, en la industria del retail, en la industria del commerce, en las fintechs, en las que hay, en temas de innovación, y de alguna forma hay esa amalgama que sería como para los que son panaderos, crear esa levadura madre o esa masa madre para sobre eso ya empezar a hacer un muy buen pan. Hay como para hacer un simple. Gracias, Carlos. Tú tocaste un punto importante y es ese concepto de la innovación, lo que está pasando en el país. Contarles a las personas que nos acompañan que para Stefanini la innovación tiene que ver con agregar valor en algún momento de esa cadena. No solo hacer investigación, sino que al final lo que yo esté haciendo genere valor, ya sea en términos económicos o en términos de proceso. ¿Con qué continuamos, Paulette? La verdad es que es muy interesante tu visión, Carlos. Y efectivamente, lo más importante es cómo las empresas mismas aportan a este ecosistema de innovación, porque la innovación es práctica, la innovación se tiene que llevar a cabo. No sé si nos pudieras contar, por ejemplo, Javier, tú, en tu experiencia, ¿cómo ha sido la adopción de esta cultura de innovación en tu empresa? ¿Cómo la han llevado a cabo? Bueno, gracias. Quizás partiendo de los comentarios que decía Carlos en ese modelo, todo partió hace algunos años considerando este proceso tan importante. Nuestro presidente ejecutivo lideró unas mesas de trabajo y obviamente considerando aspectos como los factores impulsadores, los cambios en los consumidores y usuarios, los cambios tecnológicos, esquemas de cambios en la competencia,
cambios en temas regulatorios. Asimismo, observamos y vimos el esquema de cambios en los modelos de negocio a una economía colaborativa, esquemas de comercio digital, se hablaba el tema de fintechs y el tema de startups, asimismo, cómo establecer la asociación con otras empresas. Y bien mencionábamos el tema de los conceptos ya de experiencia de usuario. Obviamente, vender experiencias en vez de vender objetos, historias asociadas a los productos, la simplicidad de lo complejo. Entonces, establecimos modelos que se fueron dando inclusive ya la parte de los procesos operativos, la toma de decisiones con agilidad en la horizontalidad, el esquema de la transformación digital, establecer un modelo nuevo de trabajo que permita, obviamente, esta integración, cambiándose de un modelo de cascada a un modelo ágil. Decíamos, antes pensábamos en esquema de maratonistas, largo plazo, ahora tenemos que pensar en esquema de corredores a los Usain Bolt, sprints. Entonces, una forma de trabajar distinto. El esquema de la movilidad, los accesos físicos, los expertos, los equipos colaborativos, el integrar, obviamente, la gente dentro de las organizaciones que permita trabajar con conocimiento, desde el conocimiento interno, que son los que saben qué pasa con los clientes. Entonces, en ese proceso de adopción, nosotros basamos en varios pilares, en los más importantes que consideramos y que está dando resultado importante, que es la transformación cultural para el éxito de la transformación digital. Sin cultura no hay transformación, no hay adopción de innovación. La organización direccionada por la data. Hoy obviamente tenemos y establecemos el hecho de que contamos con un gran equipo en una fuerza de trabajo importante y toda la información que existe hoy por hoy en un banco nativo, un banco no digital, de nacimiento me refiero, toda la información está en la parte de los cores que uno administra, maneja, y obviamente esa unidad es la que toma relevancia, es el nuevo petróleo que se menciona hoy por hoy. La segmentación estratégica basada en el comportamiento de los clientes. Obviamente, ¿qué es lo que buscamos? Ofrecer experiencias memorables, y ese es un punto vital dentro de esta adopción de la innovación. No hay que dejar de lado el tema del compromiso con la sostenibilidad. Eso se viene conversando mucho y obviamente estamos nosotros enfocados como banco en este esquema. Y tener una administración responsable por todo lo que conlleva dentro de la organización, a los modelos que obviamente establecemos como activos de riesgo. Partimos asimismo nosotros en esta adopción de ciertos valores que son muy importantes. Nuestra esencia es el cliente, es uno de ellos. Es una cultura para mejorar la experiencia de los clientes. Ya mencionaba el hecho de no vender, obviamente, productos por vender, sino, obviamente, vender experiencias basadas en las experiencias que los clientes tienen. Otro de los valores, nosotros hacemos la diferencia. Es una cultura por la pasión, la agilidad, el esquema, como manejamos, obviamente, los nuevos modelos de trabajo. Nuestras ideas construyen otro de los valores con una cultura de cambio, de innovar, ¿sí? Somos un solo equipo, ya comentábamos el equipo de equipos multidisciplinarios que permitan interactuar varias áreas y dejarlos hijos. Ese es uno de los modelos obviamente importantes y factores que dan el éxito al hecho de esta adopción. Y asimismo, otro de los valores podemos hablar el cumplir nuestros compromisos, la eficiencia, la rentabilidad, no despreocuparnos de esos aspectos que son obviamente y de experiencias de cumplir compromisos en ciclos cortos. Ya tenemos que dejar de lado el pensar en el Disney, sino en ir por partes para gestionar, y obviamente, y quizás en eso, Franklin mencionaba al principio, puedes tú en estos esquemas de ciclos cortos ir adoptando y ver cómo esa nueva realidad se va adoptando, y si es que hay que enterrarlo, se le entierra. Caso contrario, tú continúas, pero ya me esperas en un todo. Entonces, en acciones que hemos realizado, inclusive se establecen esquemas de assessment internos que hicimos en la organización. Tuvimos la fortuna y la suerte de contar con Alan Gross, obviamente uno de los pensadores y creadores del Design Thinking. ¿Sí? Seguimos talleres en esquemas de agilismo con temas de DevOps, manejos de Kanban, de Scrum, el manejo de desperdicios, cero comando control, proyectos internos propios en la organización con entrepreneurs, obviamente el gran apoyo de la unidad de gente, llamamos nosotros recursos humanos, que conlleva muchos factores dentro de la organización, el equipos multidisciplinarios, toda la gente que está establecida, coaching, y obviamente llegó finalmente a fortalecerse y generarse una unidad. Hay un área responsable que es el área de transformación digital. Dentro de esta área obviamente se manejan todos los conceptos basados en las experiencias de los clientes y todos los proyectos digitales que están establecidos. Eso es lo que les podemos comentar. Qué barbaridad, cuántos conceptos nos has dejado
en estos minutos, ¿no? Sobre todo el tema de la transformación cultural para poder hacerlo, pero también tenemos agilismo, tenemos un tema de metodologías, de cómo hoy estamos partiendo en diferentes sprints, cómo nos está cambiando la forma de trabajo, y esta gran frase que dices, el tema de data y cómo hoy es el nuevo petróleo y cómo las empresas lo están cada vez aprovechando, ¿no? La verdad es que muchísimas gracias, Javier, es súper interesante. ¿Cómo es, Franklin? La verdad es que estamos aprendiendo muchísimo. Sí, de Hay mucho acuerdo. Hay más que un queremos. tema, sí, hay algo que es muy valioso que está escuchando a Javier y también a Carlos, es esa experiencia y no solo el libro, porque nosotros llamamos, pues, by the book, ¿no? Está en el libro, entonces yo digo paso 1, paso 2, paso 3, pero la vida real no es como el libro, ¿no? Cuando uno ya va a la implementación, dice, venga, yo puedo tener la certificación en design o en agilismo o en Scrum, bueno, lo que sea, pero ya en la práctica esas heridas de guerra, decimos nosotros, la experiencia no es tan fácil. Y quisiera continuar en esa línea también. Ningún proyecto sale como uno lo espera, pero quería preguntarle en este momento a Giovanni, ¿cuál ha sido los retos en esas implementaciones, los obstáculos que ha tenido que enfrentar allí en el banco, en esa cultura, en esa creación? Creo que eso le puede aportar mucho a la persona que viene en su proceso de innovación, de pronto también en un banco o en una pequeña y mediana empresa que dice, bueno, yo ya tengo un equipo, ya empezamos metodologías, pero hay retos de pronto que no están escritos en el libro que a mí me gustaría que tú nos compartieras. Bien, muchas gracias, Franklin. Quisiera agradecer nuevamente por la invitación a Estefanini por la participación en este evento, y tal vez que quisiera empezar comentando que mi participación es a nivel personal y no representa la posición de la institución financiera con la cual actualmente tengo una relación laboral, ¿no? Y concretando, digamos, tu pregunta sobre las principales retos y obstáculos al momento de la innovación, yo quisiera hacer referencia a tal vez a 3 puntos, ¿no? Concretos, y yo creo que uno de los principales retos es yo le llamaría el torbellino del trabajo, es decir, el día a día, ¿no? El reto está cómo asignar prioridad y tiempo en la organización y en el tiempo de los ejecutivos, de los colaboradores de la organización, para que efectivamente nos dediquemos a la innovación. Necesita prioridad, necesita tiempo, necesita un espacio definido. Caso contrario, mezclar, digamos, el día a día con las iniciativas y con la innovación realmente es un reto difícil. Entonces, cuando arrancamos proyectos o cuando arrancamos con iniciativas, cuando la cultura va hacia la innovación, también hay que otorgarle su espacio, ¿no? Así que ese sería como el primer reto a cumplir. El segundo reto que yo quisiera referir es que, claro, cuando arrancamos esto, arrancamos como muy entusiastas, ¿no es cierto? Entonces, nos llenamos de iniciativas e indicadores. Entonces, claro, tener una cantidad de iniciativas e indicadores realmente llega también a agobiar a la organización y a grupos de trabajo, ¿no? En una organización pasada, en mis vidas pasadas laborales, hubo un programa de innovación que se llamaba Cuento Contigo. Claro, y en esa organización finalmente hubo tantas iniciativas y tantos indicadores que a final del mes las personas trabajaban y se esforzaban para generar estos indicadores, y pronto, al cabo de unos 3 o 4 meses, las personas, digamos, pasaron de llamarse este programa Cuento Contigo a No Cuentes Conmigo. O sea, realmente se convirtió como una especie de chiste, ¿no? Y de broma. Oye, cuento contigo, no cuentes conmigo, porque realmente era, digamos, la cantidad de iniciativas e indicadores que se emplearon para la innovación que realmente fue realmente un tema agobiante para las personas, ¿no? En ese sentido, me permito recomendar un libro que se llama Las 4 disciplinas de la ejecución de la organización Franklin Covey, que orienta muy bien sobre esto, ¿no? Al momento de innovar, la cantidad de indicadores que deberían ser 1, 2 o 3
máximo, ¿sí? Como organización, de tal manera que todo el mundo sepa, como un partido de fútbol, ¿cuánto vamos? ¿El marcador cuánto va? Vamos 1-0, 2-0, 3-0, 3-1. Ok, digamos, 50,000 personas, ¿no es cierto? Miles de personas viendo el marcador, todos mundos enfocados y sabiendo cómo está avanzando el tema, ¿no es cierto? Entonces, las organizaciones al momento de innovar también deben tener 1, 2 o 3 indicadores máximos de tal manera que todo el mundo sepa cómo va el partido, ¿no? Cómo está avanzando. Ese sería como el segundo reto, ¿no es cierto? Y el tercer gran reto se ha visto que cuando hay falta de involucramiento de las cabezas de la organización, también la innovación pues no tiene feliz término, ¿no? Entonces es fundamental que los principales de la organización, y es más, la cabeza de la organización, le dé su espacio, le dé su tiempo, envíe los mensajes adecuados de la prioridad para que se lleguen a experiencias como las que nos han comentado Carlos y Javier. Entonces, haciendo un resumen de las tres, digamos, cosas más importantes que he visto como retos, primero el día a día, el torbellino del día de trabajo del día a día. Segundo reto, digamos, llenarse de indicadores e iniciativas. Y tercero, falta de involucramiento de las cabezas y los principales de la organización. Eso como para compartir ciertas experiencias que he tenido la oportunidad de vivirlas en experiencias pasadas y también actuales, ¿no? Bien. Qué importante, Giovanni, eso que has nombrado. Recordaba un poco los temas de OKR con los inicios de Google, ¿no? Cuando ellos también empiezan y dicen, no, espera un segundo, no le apuntemos a todo, definamos 3 o 4 objetivos, esos objetivos que tengan resultados claves y que se puedan medir y que todo el mundo esté concentrado y enfocado. Muchas gracias, Giovanni, tiene mucho sentido. Paulette, en Stefanini, ¿cómo lo hacemos en ese acompañamiento de innovación a las compañías? Efectivamente, la verdad es que justo como decía Giovanni, sabemos y hemos entendido a lo largo del tiempo, porque nosotros también hemos sido una empresa que ha ido a transiciones bien importantes en nuestra organización, en nuestro ADN, y hemos consolidado toda una estrategia que seguimos mejorando día con día, ¿no? Pero que se ha puesto realmente el ADN de Stefanini en todas sus regiones y en cada una de sus filiales. Y lo que nosotros buscamos siempre es ayudar a nuestros clientes en esta parte, en no caer en esta parte de operar más innovar, a veces puede ser muy complejo. Sabemos que hay muchísimas metodologías que nos dicen cuánto tiempo, qué porcentaje de nuestro tiempo le tenemos que dedicar a la innovación, pero hasta hace muy poco, ¿no? El tema de innovar era suficiente. Y hoy hay que hacerlo mediante temas de innovación abierta, hay que incorporar partners que nos puedan ayudar y que puedan, igual que nosotros en la institución, vivir, soñar y pensar en la innovación en nuestra empresa desde diferentes puntos de vista y que eso nos ayude justo a no caer en el tema de generar muchísimas métricas, de generar demasiados proyectos que no podamos manejar, sino que podamos hacerlo en un proceso muy ordenado y que y también con la incorporación de las nuevas generaciones a los mercados laborales, ¿no? Que son cada vez en un tema más, que pueden ver mucho más el tema tecnológico de tendencias o que estamos mucho más acostumbrados hoy con el tema de la contingencia sanitaria a poder tener este tipo de conferencias alrededor del mundo y enterarnos qué pasa alrededor del mundo y poder agarrar estas mejores prácticas, hacerlo en este proceso ordenado. Y eso es justo lo que hacemos en Stefanini, ayudarlos a que podamos ir en este proceso ordenado y de la mano con ustedes como un partner real de innovación abierta, y eso es lo que nos marca la diferencia, ¿no? Por ejemplo, a mí me gustaría como platicar un poquito contigo, Edwin. Para ti, por ejemplo, ¿cuál es el factor de lo que estamos platicando? ¿Cuál es el factor más importante al momento de implementar una unidad de innovación en la organización, ¿no? La metodología, la cultura, las métricas, el liderazgo. ¿Qué es lo que tú consideras que pudiera ser más importante? Bueno, gracias a todos. Nuevamente, un lindo día. Quisiera comentarles un poquito de la historia de cómo viene Yanbal trabajando en el tema de innovación, porque Yanbal es una empresa de venta directa que vende productos de belleza. Y obviamente la innovación tiene que estar dentro de los valores de la compañía. De hecho, la innovación es parte de nuestro negocio, es parte del día a día que tiene nuestro negocio. Comprenderán, la moda implica innovar
y generar productos de vanguardia para que ayuden a nuestros clientes a sentirse mejor, a cuidarse, etc. De hecho, inclusive ya internamente, no solamente hacia el cliente final, sino internamente tenemos un concurso a nivel local y a nivel internacional que se llama el Janbal Awards, que básicamente entregan premios a proyectos de innovación que se ejecuten en un año. Como ustedes ven, el tema de innovación está dentro de nuestra sangre y obviamente tenemos que tener una metodología para manejar de una manera correcta estos proyectos que tienen que ser bien valorados, bien calificados en base a objetivos bien determinados dentro de la organización. Esto va a permitir que la innovación se incruste en realidad como parte de la cultura de los empleados a todo nivel. La innovación, creo yo, que debe crearse en cada área o en cada proceso, dependiendo de la organización que tiene la compañía. ¿Por qué? Porque las personas que trabajan ahí son las que más conocen de las necesidades y de la problemática que tienen en esas áreas. Por eso, además de esto, asignamos a un business partner, que es una persona que trabaja dentro de tecnología y que ha venido preparándose, conociendo, estudiando sobre temas de tecnologías emergentes que puedan apoyar y aprovecharse dentro de cada una de las áreas y con esto pues pensar en que a futuro podamos generar proyectos que ataquen y que solucionen la problemática que tenemos en cada una de esas áreas. Además, dentro de la metodología que incluye la participación de las diferentes áreas de la compañía, personal de las áreas, más los business partners, más las capacitaciones, más acompañamientos de compañías, como por ejemplo Stefanini, que vienen a ser un consultor o un asesor en temas de tecnologías, que tengan experiencia en la aplicación, sobre todo, de las tecnologías que se están aplicando o que se están utilizando a nivel mundial para poder resolver necesidades que tengan en estas áreas de apoyo, apoyadas pues obviamente en el tema de la digitalización. Finalmente, para desarrollar estas soluciones en las partes de los proyectos, como bien decía Javier, apoyarse en metodologías como Design Thinking para generar hipótesis, si se quiere, de soluciones de problemáticas y también metodologías ágiles que te permitan testear las soluciones de una manera temprana. Lo que dicen ahí es equivocarnos lo más temprano posible para no tener que equivocarnos ya cuando ha sido una inversión muy grande en el tema de proyectos, pues es un tema importantísimo. Y finalmente nos permita generar una solución que atienda realmente a las necesidades que se plantean. Como ves, es un tema de un compendio de necesidades, de soluciones que van a tener enfocadas a manejar el tema de la innovación. Por tanto, todos estos factores tienen un componente muy, muy importante para apoyar y abonar en el proceso de la innovación. Muchísimas gracias, Edwin. Efectivamente, la verdad es que son muchísimos los componentes que tenemos que abordar en un tema de innovación y está increíble eso que nos platicas, inclusive de los premios y cómo cada una de las industrias se va haciendo. Antes creíamos que innovación era nada más un tema tecnológico, un tema creativo, y como hoy es una experiencia de vida, ¿no? Está en todas nuestras áreas, en cada una de las industrias se vive diferente y sobre todo le entrega una experiencia al cliente diferenciada, y eso es lo que nos ayuda muchísimo. Franklin. Sí, estaba escuchando a Edwin y recapitulaba un poquito cuando se da el inicio como de esa transformación digital por allá en Alemania en el 2011, Angela Merkel diciendo, señores, necesitamos traer tecnología o nos vamos a quedar por fuera del mercado. Necesitamos traer tecnología, pero también a veces se piensa que esa innovación es solo tecnología. Y como lo hemos visto muchos de nosotros, pues es un tema más de modelo de negocio, más un tema de proceso, como lo dijo Javier también, un tema de cultura ágil, pero también de la cultura de los valores de la propia compañía.
Entonces, aclarando eso, si quisiéramos que ahora en esta parte del webinar, hiciéramos como un doble clic en la apropiación de esas tecnologías, teniendo en cuenta que innovación no solo es tecnología. Pero, ¿cómo ha sido el uso, la apropiación de esas tecnologías allí en la compañía, Carlos? ¿Qué papel está jugando en ese proceso de innovación para ustedes? En el grupo Pichincha Corp, que de alguna forma no solamente representa al Banco Pichincha, sino también a Diners, BGR y otras entidades, tanto en Ecuador como en Perú, Colombia, donde tenemos presencia. Estamos claros que la tecnología es un habilitador. ¿Qué mecanismos creamos desde el grupo para poder incorporar la tecnología? Uno, estamos centrados en buscar que cada vez que haya una gestión o una inversión en tecnología de punta, la podamos trabajar a nivel de grupo, ¿no? Y eso pues nos permite de alguna forma liderar las inversiones en tecnología. Lo otro es empoderar a nuestros equipos de desarrollo en la toma de momentos para hacer muy buen análisis de pruebas de concepto de los productos que nos están llegando. O sea, hoy en día el mercado está inundado de soluciones tecnológicas y hablo por el sector de la banca. Entonces, ¿cuántas compañías de onboarding digital han aparecido en el mercado? Hoy en día tenemos más de 10 proponentes que te venden el onboarding digital ya hecho. Entonces, el tener el cuidado de la gestión de la tecnología desde un punto de vista de arquitectura de negocio es parte del ADN de las entidades. Entonces, estamos en ese proceso de, en unas entidades ya existe el modelo implementado de arquitectura empresarial, en algunos otros lo estamos creando o repensando y en algunos les estamos contando cómo lo estamos haciendo en las empresas que llevan alguna madurez. Y esa es la razón por la cual desde la vicepresidencia de tecnología hay un rol como el mío, que es un rol muy de arquitectura digital para poder llevar esa gestión que no es control, porque algo de lo que se ha nombrado y que lo dijo Javier, que lo dijo Edwin y también Giovanni y Paulette en términos de todos somos conscientes de que la autonomía de los equipos que implementan productos digitales es vital. Sin embargo, nosotros, por ejemplo, tenemos una filosofía, son autónomos bajo una dependencia de unos lineamientos y marcos técnicos que permitan hacer ese buen uso de, de las capacidades técnicas que se van adquiriendo y poder tener un manejo de economía de escala. Entonces, para tu respuesta concreta es, el frente tecnológico hoy en día lo estamos llevando a trazabilidad entre la tecnología y el negocio a través de prácticas de arquitectura empresarial, pero tendiendo a la innovación y que tengan el ADN del trabajo de marco ágil basados en los principios y valores de los marcos. Gracias, Carlos. En Colombia llamamos a ese problema una colcha de retazos. No sé si le digan así en Ecuador, que tiene que ver con traer tecnología, dejarla ahí, pero una compañía puede llegar a traer tanta tecnología que no se integra, no tiene una articulación. Y qué importante lo que has nombrado, esa orquestación a través de la arquitectura empresarial también. Contarle a las personas que nos acompañan en esta hora
que si ustedes también tienen preguntas, pueden hacerlo ahí a través del chat y nosotros vamos a estar en los minutos que nos quedan también compartiendo con nuestros panelistas esas preguntas. Así es, Franklin. Y bueno, quisiera acotar un poquito, con base en lo que estamos platicando ahora, ¿qué quisiéramos todos nosotros, todos los que estamos en este camino de transformación? El otro día escuchaba, una carrera de innovación no nace, todavía no es como que tuviéramos en las escuelas toda esta cultura, ¿no? O cuando estábamos estudiando la carrera, este tema de la innovación, sino que ha sido algo que nos ha venido forjando el camino con los cambios tecnológicos que ha habido, con las tendencias, con los nuevos modelos, con las nuevas metodologías y también con experiencia, con un poco de ensayo y error, ¿no? Con muchísimas pruebas que nos han puesto las diferentes organizaciones y los mismos clientes, cómo nos van generando retos y algunas situaciones como esta de la contingencia sanitaria. Y ahí retomamos el concepto de la famosa resiliencia, ¿no? Que tanto hemos escuchado en otras ocasiones, que sabemos es un tema muy personal, pero que hoy, sin duda, las empresas están adquiriendo este tema de la resiliencia corporativa. ¿Cómo es que de un día para otro todos tuvimos que parar un poco la forma en la que veníamos acostumbrados a trabajar y si estábamos preparados o no, y aunque viniera medio en nuestro plan de negocios de cada año hacer todo este cambio a home office y hacerlo más remoto y de repente un día pues tuvimos que hacerlo así y no había otra, ¿no? O sea, teníamos que adaptarnos y ha sido muy interesante ver cómo todas las empresas y cada uno de los reportes que siguen saliendo, pues nos ha indicado que las empresas en realidad no han reportado afectaciones importantes en la operación. Sí, obviamente en un tema de clientes y en un tema de perspectiva económica, pero realmente en el tema operativo, las empresas se han adaptado y se han adaptado muchísimo en su entorno, en sus colaboradores, en sus procesos mismos y han podido salir adelante para no caer y no tirar todo este trabajo que veníamos haciendo de una manera presencial, ahora poderla hacer digital y hacerla de una manera aparte muy exitosa, ¿no? Sin embargo, también sabemos que esto, les insisto, es un tema de ensayo y error y casi un tema de fracasos y aciertos y no hay nada más que encontrar que aprender de todas las personas y para esto nos sirven estas pláticas, poder aprender y poder aplicar toda esta experiencia que han tenido todos ustedes que son grandes empresas con sus casos. Por ejemplo, tú, Javier, ¿podrías contarnos sobre algún caso de éxito o fracaso en estos proyectos de innovación que hayas tenido, sobre todo en este periodo? Bien, Paulette, quizás es un tema que hoy se vuelve con mucha pasión, apasionante el hecho de conversar de la innovación. Y Carlos mencionó una palabra muy importante que es que la tecnología es un habilitante en la innovación. Y justamente dentro de ese contexto, en Produbanco y en Grupo Promérica al que pertenecemos, hemos visto algunas opciones. O sea, podemos mencionar opciones como el tema de la gestión de la integración de un wallet ya que hoy por hoy funciona en el celular, el tema para los niños, generando una cultura de ahorro, cuenta niños, que obviamente ellos hoy ya manejan y administran su dinero y el pedido es directamente digital. Esquemas de pagos de NFC con tema de teléfonos inteligentes, a través de Fitbit Pay y Garmin Pay ya podemos gestionar este tema de pagos de contactless. Pero me voy a centrar quizás en dos temas importantes, no solo uno, si me permites, Paulette. Uno es un producto que nosotros llamamos BE, like ser. Nuestro producto BI nació y prácticamente determinó un esquema de un proceso desde el onboarding, ya naciendo como esquema digital. Entonces, todo el proceso de llegada del cliente, el cliente ya no quería llegar a visitar la agencia. Se dice en el albor de la tecnología que los clientes ya no prefieren ir al dentista que ir al banco. Digamos, en ese sentido, este proyecto BI, nos permitió gestionar una primera cuenta digital muy innovadora, que te permite, una vez que tú te enrolas, puedes hacer pagos, puedes hacer transferencias, puedes gestionar pagos con código QR, esquematizas el hecho de integración y obviamente a todo este mundo ecosistema Netflix, Spotify y todos los derivados de que esta nueva ola de gente que viene, llamemos los millennials, que estaban en su momento creciendo, fueron adoptando este producto de manera importante. Decir que hasta la edad en la segmentación, hasta la edad de 34 años, tenemos más de 110,000 clientes utilizando este producto.
digamos, hasta la edad de 44 años, hay unos 30,000 clientes adicionales que están utilizando este producto y le dan fortaleza. Ya hoy por hoy manejamos un movimiento mensual de 12 millones de dólares aproximadamente, y en consumos per se como tal, un promedio mensual de 3.2 millones de dólares que gestionan este tipo de cuenta digital. Es muy importante. El seguimiento que tenemos en las redes sociales de esta cuenta supera los 100,000 seguidores que están dando constante visualización para ver qué producto y qué más ofrecemos. Entonces, ese es un producto muy importante desde su concepción, que como digo es 100% digital. Llegamos sí al cliente finalmente con una tarjeta física internacional Visa Debit, que permite obviamente interactuar para otros conceptos de consumo igual. Entonces, y la transaccionalidad que hoy genera esta cuenta, estamos hablando de más allá de 100,000 transacciones mensuales que produce en las cuentas que están comúnmente activas. Importante mencionar que dentro de ese concepto, y por eso decía un segundo, nosotros nos integramos obviamente con una fintech que se llama Payphone, y obviamente con este integrador de Payphone que administra el tema de concepto pago P2P entre personas, pago a través de establecimientos, te gestiona y te da, y por ejemplo, integramos el pago que realizaba Payphone con el tema a través de un QR. Hoy eso lo integramos en las aplicaciones, sea en del banco o en esta aplicación B. Entonces, a través del teléfono tú puedes hacer en los comercios con pago QR de forma natural y simple la transaccionalidad. Entonces, esa es la importancia que se va dando, y en esta integración inclusive de asociación con la FinTech Payphone, ya podemos optar por esquemas de link de pagos, el esquema de cobros a través de link de pagos para terceros. Tenemos obviamente una sociedad, un esquema importante que estamos trabajando con el equipo de Edwin, ¿sí? Entonces manejamos el tema de pagos móvil POS, esquemas de 3 días de seguridad que garanticen el esquema de transaccionalidad de las franquicias que obligan como tal. Entonces eso es lo que te puedo contar dentro de lo que es un proyecto de innovación y que obviamente se han venido dando de forma rápida y constante, porque el cliente lo que busca son experiencias rápidas, memorables y que permita obviamente su usabilidad de forma simple. La experiencia de usuario es importante y clave aquí en este mundo. Ya lo decías desde que nos platicabas hace ratito, ¿no? Cambiar todo el tema de productos a un tema de experiencia, cómo cada vez estamos buscando más que el cliente viva experiencias en cada contacto que tiene con nuestra marca, y eso empieza a generar conversaciones e interacciones diferentes, ¿no? Con cada uno de los usuarios. Definitivamente. Bien, pensando en las personas que nos están acompañando, que vienen en esos procesos de innovación, que ya han tenido esas primeras, esos obstáculos que están intentando superar, yo quisiera que les aportáramos a ellos, hablando un poco de la recomendación que les daríamos para esas personas que vienen dando sus escalones en procesos de innovación o que ya están conformando sus equipos. ¿Qué podríamos decirle al respecto, Giovanni? Por ejemplo, ¿qué recomendación en tu experiencia, qué deberían tener en cuenta? Muy bien, gracias, Franklin. Asimismo, yo me voy a permitir dar un par de recomendaciones, unas 2 o 3 recomendaciones, y como hemos visto las diferentes intervenciones. Digamos, yo quisiera destacar la primera, que es un tema de enfoque, apoyo y recursos, ¿no? O sea, lo que nos ha comentado Javier, Carlos, Edwin, yo encuentro en común que hay enfoque al tema de innovación, que ha habido apoyo por parte de la organización y que se han otorgado recursos para los equipos que lideran la innovación en la organización. Acá en el banco, nosotros desde el año pasado y un poco más arrancamos una iniciativa relacionada con la implementación, la introducción del agilismo acá en la organización. Nos ha ido bastante bien, ha sido un cambio sobre todo cultural, estructural, que está dando sus frutos en el banco, pero tiene esta característica que ha habido enfoque, que ha habido recursos y que ha habido apoyo por parte de las principales de la organización para que esto se lleve adelante. Entonces, claro, alguien podría decir, bueno, pero eso sucede en organizaciones grandes, pero en las pequeñas y medianas también, que es la pregunta, ¿no es cierto? También se necesita, digamos,
que haya enfoque y que haya recursos en la medida de las posibilidades, pero debe haber ese elemento. Otro elemento que yo me permito recomendar a las pequeñas y medianas empresas y también a las grandes, ¿no? Es que esto en general no se lo hace solo. En general es preferible acompañarse de un externo, de un tercero. Facilita las cosas, ¿no es cierto? Un coach, un facilitador, una consultora, de acuerdo al presupuesto de la organización, ¿no? Hay de todo tipo de presupuesto en el mercado. En el caso nuestro, por ejemplo, en esta iniciativa de introducción del agilismo en la organización, sí nos acompañamos de una consultora importante, de acuerdo a nuestros presupuestos. Ha valido la pena, digamos, cada dólar que hemos pagado realmente ha sido, digamos, lo hemos cosechado adecuadamente. Pero ese es el tema, ¿no? Sí, una ayuda externa siempre ayuda, ¿no? Entonces ese es un tema que marca una diferencia. Y un tercer tema es sí hablar de un plan de incentivos. Por ejemplo, Edwin nos comentaba de este plan que tiene, ¿no es cierto? Los Yambal Awards se llama, ¿verdad? Edwin, entonces, claro, igual al nivel de la organización, de acuerdo al tamaño de la organización, de acuerdo al tamaño del bolsillo, y no necesariamente tienen que ser temas económicos, ¿no es cierto? Muchas veces las personas, es importante para nosotros el reconocimiento, por ejemplo, ¿no? Entonces, sí es interesante, importante tener un plan de incentivos que permita reconocer, que permita premiar el logro, la consecución de objetivos en temas de innovación. Esas serían como las tres principales recomendaciones que yo daría para pequeñas y medianas empresas, ¿cierto? Resumiendo, un tema de enfoque. Segundo, un tema de buscar una ayuda externa. Y tercero, un tema de un plan de incentivos y reconocimientos. Eso es lo que te podría comentar, Frank. Gracias, Giovanni. Has tocado un punto súper importante y es tener esos stakeholders, tener el patrocinio desde los C-levels. Nosotros desde Estefanía hemos visto cómo una compañía, si desde la cabeza no está en su ADN, el proceso, el empoderamiento, no hay forma de que eso se queden en estrategias de nivel medio. Otro tema importante también, por ejemplo, que hemos visto es la importancia de que ese equipo de innovación no sea solo un equipo de expertos y gurús por allá a un lado de la compañía, sino que el mensaje se vuelva transversal, porque si no, de otra manera va a ser innovación por 6 meses, pero la apropiación que hay en adelante no se va a conseguir. Creo que es clave para las personas o las compañías también que estén en medio de ese proceso que lo tengan muy en cuenta, les va a evitar muchos dolores de cabeza en medio del proceso. Pero quiero que hablemos de esas recomendaciones con las preguntas que nos están haciendo. Al equipo de panelistas también, si hay recomendaciones adicionales que puedan hacer, este es un buen momento para compartir con nuestro auditorio. A mí me encantaría acotarlo, si te parece bien, porque hoy estas recomendaciones de transformación son increíbles y comentábamos hace rato, ¿no? La innovación no es un proceso que venga de escuelas, sino que nos hemos tenido que formar en este camino de innovación y nos toca estudiar muchísimo si queremos estar en eso. Por ejemplo, en cursos, ¿no? En cursos presenciales, cursos en línea ahora, libros, materiales. Tú, Edwin, por ejemplo, ¿nos podrías recomendar algún libro, algún curso que hayas tomado y que nos ayude a esta transición en el proceso? Claro que sí, mira, pero me gustaría solamente aportar un poquito en la última pregunta, justamente porque estabas comentando qué más podemos recomendar para la parte de las innovaciones. Definitivamente, para estar bien claros, es muy importante que venga desde la cabeza. Eso va a ahorrar tiempo para agilizar el proceso de innovación en todo sentido. Apoyarse en consultores que hayan pasado o tenido la experiencia en el campo, es decir, ya hayan sufrido el tema de esa innovación y que quieren innovar, que no tienen que ser definitivamente, como bien decía yo, no tiene que ser costoso, tiene que ser enmarcado en un presupuesto definido. Puede ahorrarnos
tiempo, dinero y obviamente conocimiento para poder llegar rápidamente a tener esa innovación. Y otro de los temas que yo aportaría adicionalmente es utilizar centros de servicio compartidos. Cuando son pequeñas o medianas empresas, estos centros de servicio compartidos pueden ayudar muchísimo a aprovechar economías de escala, aprovechar desarrollos funcionales, desarrollos tecnológicos, que de alguna manera van a aportar en gran medida al desarrollo de las empresas y acelerar y agilizar los procesos de renovación, de crecimiento, si se quiere, para las empresas y la parte de innovación. Sobre fuentes, en el tema de innovación, pues ahora el Internet es una fuente enorme, como en muchos términos, en muchos temas, en otros temas, pues temas de consulta en Internet hay un montón. Pero me encanta personalmente algo novedoso, algo que siempre traiga novedad en el conocimiento. Y por eso, por ejemplo, les puedo recomendar un par de podcasts que son buenísimos en el tema de innovación. El uno es, a propósito de innovación, se llama Innovación sin Barreras, de Jaime Sotomayor. Es un peruano, es un chico peruano que comienza a entrevistar a entrepreneurs y altos ejecutivos de empresas y comentan pues sobre diversos tópicos justamente de temas de cómo han descubierto, cómo se han desarrollado con los temas de innovación, recomiendan temas que pueden apoyar a innovar y no solo en términos, bien dicho lo que comentaban, la tecnología es un habilitante, no necesariamente es el proceso de innovación, es un habilitante, es una ayuda para la parte de la innovación, definitivamente. La transformación digital, pues obviamente es un habilitante, pero está en cada uno de los negocios el ver cómo va a participar, cómo va a gestionar el proceso de innovación. Otro podcast interesante es de, muchos de ustedes deben escucharlo, se llama Mentor 360, de un español que vive en México, se llama Luis Ramos, que también entrevista a emprendedores sobre diferentes tópicos y que son muy innovadores y emprendedores sobre todo. Un emprendedor en realidad tiene que ser innovador para poder apoyar y avanzar en los procesos de generación de ideas y de soluciones para empresas. Y obviamente también hay un curso, por ejemplo, hablábamos de temas de metodologías. Hay un curso muy bueno que es el de Design Thinking y Creatividad para el Negocio. Se llama Design Thinking and Creativity for Business. Que en 5 semanas de inmersión, ya es un tema de estar entre 4 o 6 horas a la semana y aportan en los temas de innovación, cultivan ahí la creatividad y desarrollan todo lo que es el cambio del mindset que se llama en el diseño de innovación. Ese es un tema muy interesante también, cursos muy provechosos para el tema de apoyar en el proceso de innovación. Sobre libros, bueno, ahí hay una cantidad de libros definitivamente, pero quisiera recomendarles algunos. Por ejemplo, la Estrategia de Océano Azul creo que es un must para leer en el tema de innovación, donde diferencia o genera pues la idea de cómo poder identificar las necesidades del cliente y generar soluciones con experiencias nuevas, cómo generar un nuevo mercado. Ese es un tema muy, muy interesante. Hay otro libro que se llama Empieza por el porqué. Este es de Simón Sinek, del Círculo Dorado. De hecho, tiene algunas exposiciones en TED, donde habla pues justamente de la innovación y de cómo puedes, con ciertos principios que te comenta en el libro, crear un negocio que inspire al cliente, como ya decía Javier, un customer centricity, centrarnos en el cliente para que haya satisfacción tanto a nivel de clientes como a nivel de empleados y que plantee pues cuál es el porqué de generar un negocio que inspire a otros definitivamente. Ese es otro libro muy bueno.
Bueno, para no alargarme mucho, hay temáticas en Google también, hay las 4 tendencias después de la era del COVID-19 que van a permanecer, y habla justamente de las 4 tendencias que van a venir, y son temas de mucha actualidad y que nos van a permitir revisar el tema de la innovación también con temas de actualidad. Temas de la cuarta revolución industrial es otro libro que es importantísimo, la cuarta revolución industrial de Klaus Schwab. Klaus habla ahí de los temas de cómo viene la revolución industrial, cómo viene la cuarta revolución industrial, cuál es la diferencia y la aceleración que tiene ahora las empresas y el mundo en general en temas de la revolución industrial. Es otro libro muy recomendable para que veamos los temas de innovación y lo que como país nos puede servir también para poder acelerar y apoyar al país para el desarrollo de la innovación en el país también, que creo que falta bastante, ¿no? Muchísimas gracias, Erwin. Ahí comentar a todos nuestros invitados y a todas las personas que nos están ayudando a escucharnos, que por supuesto todas estas recomendaciones las haremos llegar y también podrán revivir este panel grabado para que puedan, si se les perdió por ahí, anotar alguno de los títulos tan interesantes que nos acaba de comentar o también las recomendaciones que hace ratito nos hacían nuestros demás panelistas, se los haremos llegar para que puedan estudiarlos. Muchas gracias. Así es, Paulette. Bueno, muchas gracias a las personas que nos han acompañado. También un agradecimiento muy especial a este equipo de panelistas. Yo digo, es diferente que el cliente lo hable a que el vendedor lo diga. Son dos conceptos totalmente diferentes, ¿no? Uno como usuario, cuando ha probado, pues es diferente lo que puede hablar. Pero uno dice, este es el vendedor, este tiene que hablar y me lo va a vender. Pero cuando uno ha sido usuario, pues tiene mucho más que aportar porque está de ese lado. Hay una pregunta que nos hace Andrés Felipe, me gustaría cerrar con eso. Él está preguntando sobre qué marcos ágiles se ven de forma más frecuente dentro de los proyectos que trabajan en sus compañías. Ahí hay libertad. ¿Qué marcos ágiles podrían comentarles para temas pues, de innovación o de uso de apropiación de tecnología en las empresas? ¿Qué están haciendo ustedes? Quizás si me permites, ahí obviamente debería arrancarse y Edwin también lo comentó, creería que un esquema de un design thinking, empezar por allí permite obviamente gestionar y saber qué es lo que quieres hacer. Y de ahí dentro de lo que es una recomendación particular propia a gestionar, quizás una recomendación allí, porque obviamente todas te llevan al mismo concepto de agilismo. Hay un libro de Fernando Llopis que te habla sobre los conceptos de Lean, te habla los conceptos de Kanban y te habla los conceptos de Scrum. Entonces, los tres marcos gestionan algo particular, similar, pero más bien utilizando uno de los tres es donde más te adaptas como tú lo estás teniendo y gestionando hoy por hoy internamente en tu organización. Entonces, definir y decir entonces ahí tienes algunas opciones que puedes obviamente sobrellevar. No despreocuparse de la parte obviamente, de los esquemas de experiencia de cliente. Yo Si me permites, quisiera... con lo que comenta Javier, definitivamente son dos metodologías súper interesantes. Finalmente, el tema de las metodologías ágiles es un marco referencial y eso es lo interesante de este tipo de metodologías, donde no necesariamente tienes que seguir una metodología al ras, sino que te enmarca en una serie de acciones, de recomendaciones, si se quiere, como metodología, para que tú puedas seguir y así cada compañía pueda tener su pequeña variación si es que es necesario, porque no necesariamente tiene que ser, como les decía, una metodología. A diferencia de una metodología, es un marco referencial. Entonces, se acopla a lo que cada uno de los proyectos, ni siquiera dentro de la misma compañía, ¿sí? Porque una compañía puede tener varias metodologías para la parte de manejo ágil. Entonces puede ir acoplándose de acuerdo a las necesidades que tenga el proyecto. Ahí yo quisiera agregar a lo que dice Javier y Edwin 4 elementos que normalmente no nombramos. Y es los valores,
de cada metodología. O sea, muchas veces nos vamos a cómo es el método, cómo son las prácticas, cuál es la disciplina, cuáles son las ceremonias, y debajo de eso hay valores, principios, propósito y misión de un equipo que trabaja bajo un marco alto. Y reforzar eso de forma constante, evaluando en las retrospectivas si hay práctica de valores, principios, de tal forma que el propósito y los objetivos del equipo estén reforzados en el comportamiento del equipo, te pueden permitir adoptar de una forma eficiente cualquier marco metodológico. Muchísimas gracias. Gracias a todos por las respuestas. Pues la verdad es que yo podría tener otra hora o por lo menos 1 hora o 2 de más plática con ustedes. Es súper interesante escucharlos. Gracias, les agradezco infinitamente porque, insisto, creo que parte fundamental de desarrollar un ecosistema de innovación es que las empresas lo fomenten, las empresas referentes como todos en las que ustedes participan puedan estar impulsando todo el ecosistema, porque eso ayuda a las pequeñas y medianas empresas también a seguir como con este carril y sobre todo personas como ustedes en la alta dirección que ayudan a permear en estas empresas y que esta decisión sea clave para que esto sea una realidad. Y esto nos mueve en el ecosistema no solamente nacional, sino mundial, ¿no? En el tema de innovación estamos descubriendo la forma y bueno, nos ha cambiado el mundo muchísimo y seguimos descubriendo y eso es creo que lo más bonito de poder estar en este ámbito. Ha sido increíble poder platicar con ustedes, Franklin. Pues al grupo de panelistas, ha sido un tiempo muy especial. Yo creo que cuando uno está disfrutando se pasa rápido, se ha pasado muy rápido el tiempo. Contarles a las personas que nos acompañan que desde Stefanini tenemos un chapter, un equipo dedicado a diseño y transformación. Nosotros nos denominamos agnósticos a la tecnología y agnósticos a las metodologías, un poco por lo que hoy hemos hablado, porque no se trata solo de tener un marco o una certificación, sino ayudarlos en el momento de madurez en el que se encuentran y de acuerdo pues a la estrategia que ustedes han trazado. Entonces, pues los canales quedan abiertos para que podamos seguir conversando al respecto. Edwin, Javier, Carlos, Giovanni, un abrazo, muchas gracias. Y a ti también, Paulette, por darle ese toque femenino a esta sesión. Muchísimas gracias. Un gusto compartir con ustedes. Por favor, síganos en nuestras redes sociales y sigamos la conversación acerca de todos estos temas. Gracias a todos, gracias panelistas por todos sus aportes y que tengan una gran cierre de semana y un excelente día. También. Muchas gracias. Un abrazo. Saludos, que estén bien. Gracias.